Hola a todos, bienvenidos a Descúbrete el Podcast, el espacio en donde exploramos las historias de personas que han encontrado su camino en medio de grandes influencias, desafíos y decisiones importantes. Hoy tenemos como invitado a Fernando Ortiz Proal, un queretano con trayectoria multifacética en el mundo del derecho, la política y los medios. Hola Fer, ¿cómo estás? Bienvenido a Descúbrete el Podcast. Hola Héctor, pues un placer estar aquí contigo. Te tengo mucho aprecio personal y admiración profesional y además soy consumidor de los productos de crecimiento que desarrollas a través de Descúbrete Más. Entonces es para mí un gusto y un privilegio estar aquí contigo. Nos sentimos muy honrados. Fer, cuando estábamos preparando el podcast y analizábamos tu currículum, es demasiado extenso. Tienes una formación académica muy amplia. Y antes de ir para allá, porque quisiéramos que nos platicaras un poco de eso, hay una parte que a mí en lo personal y que creo que es importante resaltar, cómo crece Fernando. Fernando, tienes un papá que es una figura muy importante y relevante en el mundo de la política en el país. ¿Cómo crece Fer en medio de ese mundo? Pues mira Héctor, o sea, sí no, porque el despegue de mi papá, ahorita te lo voy a platicar con un poco más de detalle, se da cuando yo tengo 17, 16 años, ¿no? En principio, bueno, pues yo nazco en Querétaro, tengo la fortuna de nacer en esta bellísima tierra en la que estamos, y después por trabajo de mi papá nos vamos a vivir a la Ciudad de México. Yo tenía 8 años. Hoy me doy cuenta que para mí fue un shock. No me di cuenta en ese entonces, pero incluso a la fecha, si tú me preguntas, oye, ¿te acuerdas de tus compañeros de primero y segundo de primaria aquí en el Instituto Queretano y todo? Y son flashazos, ¿no? Y la verdad es que ya tenía 6, 7, 8 años, no era para que no tuviera la capacidad de recordar, pero fue un cambio muy, muy drástico, la llegada a la Ciudad de México. Y no obstante que durante los primeros años, muchos años, todos los fines de semana veníamos para acá. Hay quien me dice, oye, pero tú vivías en Querétaro, ¿no? Yo te veía ahí, de repente, pues sí, no. O sea, el fin de semana vivía aquí, entre semana en la Ciudad de México. Para decirlo de alguna manera, no éramos ni carne ni pescado. No podía interactuar plenamente con mis compañeros de escuela porque pues yo no podía formar parte de un equipo deportivo ni nada, pues porque eran los sábados, ¿no? O sea, había eventos, fiestas de mis cuates, pues yo no podía ir porque pues el sábado yo estaba acá. Y cuando yo venía para acá y acompañaba a mis primos y a mis amigos a sus eventos de fin de semana y de la escuela, pues yo tampoco era parte plenamente porque pues no iba a esa escuela, ¿no? Entonces hoy me doy cuenta que fue una dualidad que al final sí me dejó algunas cosas. O sea, soy anfibio de alguna manera en estos dos mundos, pero también me restó otras muchas, ¿no? Llegamos a la Ciudad de México, a una escuela nueva, con un sistema nuevo, empiezo yo a desarrollarme allá y al tiempo, pues al principio la verdad es que mi papá tenía pues un buen cargo, él siempre se dedicó a la cosa pública, él venía de ser secretario de gobierno aquí en Querétaro con el arquitecto Antonio Calzada y llegando a la Ciudad de México como diputado federal y bien, o sea, la verdad es que pues vivíamos muy bien, pero cuando yo tengo 16, 17 años, él tiene un despegue en su carrera política, por llamarle de alguna manera, pues la verdad producto de su trabajo y de su capacidad y de su talento, pero que sí me cambia a mí radicalmente mis condiciones de vida, ¿no? Pues de repente, pues hay posibilidades que antes no había, ¿no? Y no me refiero solo a la parte económica, ¿no? La política ha cambiado mucho, tú lo sabes, pues en aquel entonces era todavía una actividad muy bien vista, ¿no? Era una élite, vivíamos en un México que tenía un solo partido, ser miembro de ese partido y sobre todo tener un cargo importante daba un cierto estatus. Exacto. Y entonces, bueno, pues empiezan a cambiar mis condiciones, pero yo te pongo ejemplos, por ejemplo, pues yo hasta que me casé nunca tuve una tarjeta de crédito, ¿no? Mis hermanos más chicos, pues sí les tocó, más jóvenes, ¿no? A mí me tocó como que todavía esa transición, y hoy lo agradezco porque pues yo tuve una primera infancia, una adolescencia todavía ajena a estas cuestiones, ¿no? Lo que yo creo que fue muy sano porque pues cuando se empezaron a dar, también me daba parcialmente cuenta, porque es muy fácil dejarte llevar, son cautivadoras las cosas que están asociadas
al poder, ¿no? Y como tú bien dices, más en aquel entonces, pero aún así, pues me había tocado también venir de otra historia, ¿no? Y eso era positivo, era sano. Toca vivir del lado de tu papá momentos que marcaron la historia del país. Tu papá era una figura política cuando matan al candidato, a Colosio. Tu papá era una figura política en este cambio que como que le toca ser una figura relevante en el final de la carrera del PRI como gobernante, como dominante en el país. ¿Tú cómo vives esa transición en la vida de tu papá? Y te lo pregunto porque hay como todas estas teorías de lo que vives de joven te marcan para el resto de tu vida y pues te toca vivir como en esa élite y de repente pues pasar al otro lado de la moneda un poco ya más grande. Claro, mira, el mundo es dinámico y obviamente en ese entonces pues yo estaba muy chavo. Todos estos acontecimientos, particularmente el tema del lamentable homicidio de Luis Donaldo Colosio se dio en 94, yo nací en 71, yo tenía pues 23 años, ¿no? La verdad es que, bueno, no eres un niño, pero todavía, cuando menos en mi caso, no había una gran madurez para entender plenamente lo que estaba pasando. Sí agradezco mucho a mi papá, que siempre fue muy abierto. Yo lo podía ir a ver a su oficina cuando yo quisiera, nos invitaba a eventos, podíamos estar cerca de él. Y entonces yo no fui un actor político, nunca lo he sido, pero en esta barrera me tocó ver estos acontecimientos que pues fueron sorpresivos, fueron lamentables. Mi papá, independientemente de la cosa política, le tenía un aprecio personal a Luis Donaldo Colosio. Y entonces, bueno, pues cuando matan a un amigo, hay dolor, ¿no? Independientemente de las demás circunstancias. Se habla mucho que en ese entonces él tuvo posibilidades de acceder a la candidatura. La verdad es que era un tema coyuntural y lo digo porque él lo dice. Él dice, quien hubiera estado en mi lugar en ese momento le hubiera tocado la misma inercia. ¿Por qué? Porque a Luis Donaldo lo matan 6 meses antes del día de la elección y la Constitución preveía que para ser candidato se tenía que haber renunciado cuando menos 6 meses antes del cargo público. Eso inhabilitaba, por llamarle de alguna manera, a un buen número de funcionarios cercanos al presidente Salinas, y por eso se empezaban a manejar otros nombres, entre ellos el de él. Pero él te dice, a ver, yo entendía muy bien mi papel, mi momento, yo estaba ahí, pues tema presidencialista por voluntad del presidente y del candidato Luis Donaldo ya fallecido, y en ese sentido, pues bueno, pues se vivió, pero fue intenso, ¿eh? La verdad es que fue intenso, sobre todo porque no se sabía qué estaba pasando. Interesantes momentos, te toca vivir de muy cerca y me sorprende que no te dejas llevar por esa inercia, porque pues en algún momento debiste sentir presión, no sé si familiar o tú, de entrarle al mundo de la política. Sí, fíjate que hay de estas fórmulas sociales, Héctor, que de repente uno no entiende pero compra. Yo me acuerdo mucho esa frase bueno, si tu papá es político, tú también, ¿no? O tienes que superar a tus padres, ¿no? Y estas fórmulas que quizá para mucha gente son muy motivadoras, pero a mí me confundían mucho. Y al principio sí, o sea, yo pues en la carrera, yo estudié Derecho en la UNAM, las materias de Derecho Público, ¿no? Yo le echaba muchas ganas, con esta idea de que pues yo tenía que encaminarme hacia la cosa pública, que además me gusta, y a la fecha pues de repente publico o participo en temas de análisis político, pero al tiempo me di cuenta pues que no era mi vocación. Y me di cuenta, gracias a esas grandes tragedias que terminan siendo muchas veces los parteaguas y a veces hasta las bendiciones de tu vida, ¿no? Mi padre es candidato a gobernador 2 veces de Querétaro, una en 97 y la siguiente en el 2003. En 97 parecía que él tenía una elección muy dispuesta para ganarla y de manera pues sorpresiva para algunos, para otros no tanto, porque habían cambiado mucho las circunstancias del país. Él pierde la elección con Nacho Loyola, y esa, entre comillas, tragedia, hoy la veo pues como un acontecimiento que a mí me permitió, Héctor, emanciparme y empezar a tomar mis decisiones y empezarme a ser responsable de mi vida profesional. Pues era muy cómodo venir colgado del éxito que había venido teniendo mi papá desde 88 hasta esa fecha, ¿no? Siempre es cómodo, pero cuando de repente pues se diluye aquello, ¿no? Porque la política es cruel, ¿no? Esa frase de en política los amigos
son de mentiras y los enemigos son de verdad, pues sí es cierto, ¿no? Y además yo no juzgo, creo que todos de alguna manera tenemos nuestros intereses y es legítimo y es válido. Entonces, bueno, pues cuando dejas de representar posibilidades para un buen número de intereses, pues se alejan y se alejan hacia donde sí los van a encontrar. Y no estoy juzgando, porque al final todos estamos, pues lo primero que hay que hacer es pagar la casa, los alimentos, las escuelas y demás. Todos trabajamos o ejercemos alguna actividad pues para vivir, ¿no? Y entonces pues se van, ¿no? Yo me acuerdo mucho de repente en Navidad la sala de la casa de mis papás, no podías caminar, ¿no? De los regalos, unas canastas que bueno, hasta tenían clavija y se prendían, ¿no? Así una cosa muy curiosa. Y de repente, unos cuantos años después, no te creas que mucho tiempo, pues recibir 7, 8, 10 regalos, ¿no? Pero qué bueno, porque también me permitió a mí ver ese lado de la política que mucha gente cree que nunca le va a llegar y que inevitablemente llega, y tomar la decisión pues de yo buscar mi destino profesional por otro lado, ¿no? ¿En esos momentos cuando sales a estudiar al extranjero o es antes? No, yo salgo antes. Yo tengo la oportunidad de estudiar en la UNAM. Yo siempre quise estudiar en Ciudad Universitaria y Goya, o universidad, escucha con qué ardor. Yo estudiaba en escuelas privadas, estaba en la Universidad Panamericana en la preparatoria y yo tenía el pase directo a la UP en Derecho. Además habíamos participado ahí en temas de sociedad de alumnos y cosas de estas y la verdad, Héctor, a mí siempre me fue bien en la escuela. Yo pensaba que era muy inteligente y lamentablemente no. Al tiempo me di cuenta que no, pero lo que sí tenía era buena memoria y era machetero. Entonces, tienes buena memoria y eres machetero. Yo no sé cómo es ahora, ¿no? Porque ha cambiado mucho el sistema educativo, pero pues en aquel entonces era una fórmula para que te fuera bien, ¿no? Entonces a mí me iba bien en la escuela, sacaba buenas calificaciones, termino la prepa, me dijeron, ¿tienes tu pase directo a la UP? Y dije, no, yo me quiero ir a la UNAM. Aplico a la UNAM, hago mi examen. Fui la última generación que hizo su examen en el Estadio Azteca. O sea, me tocó llegar al Azteca, que me dieran mi tablita y mi lápiz del 2. Y ahí hice mi examen de admisión a la UNAM. Y afortunadamente me admitieron en CEU. Nosotros vivíamos muy cerca de Ciudad Universitaria y muy cerca de los viveros de Coyoacán. Me quedaba a todo dar la Facultad de Derecho. Y para mí la UNAM fue un cambio increíblemente positivo. No porque de donde viniera fuera malo, pero era un sistema totalmente distinto al que yo había conocido durante muchos años. Y esa nueva óptica me abrió un panorama distinto. A mí me hacía falta tener ese panorama. Hay a quien no lo sé, pero para mí el llegar a la UNAM fue ver un México distinto, ¿no? Durante mucho tiempo yo decía, no, es que en la UNAM ves al verdadero México, ¿no? Ojalá. Ya los que estábamos en la UNAM éramos un grupo privilegiado. El verdadero México ojalá fuera el que representa nuestra Universidad Nacional, pero conocer personas que habían tenido realidades culturales, sociales e ideológicas bien distintas, aprender a escuchar, aprender a respetar. La universidad me regaló esa posibilidad y luego pude trabajar en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y al tiempo, ya egresado, pude dar clases en la Facultad de Derecho, en mi facultad, y obtener el grado de doctor también en la Facultad de Derecho. Entonces, durante esa época yo disfruté mucho la Universidad Nacional, le tengo un profundo cariño y agradecimiento a la UNAM. Es todavía al día de hoy una de las universidades más importantes del país. Es un lugar plural, aunque de repente tiende a ser como en contra de lo que esté en el poder, ¿no? No importa cuál sea, ese es como un poco el tema en la UNAM. Y es bien padre cómo cuentas este desarrollo y pues cambio. Seamos honestos, y aparte luego eso pienso que no tiene nada de malo porque no tiene nada que ver con nosotros, que de repente vienes de cierto privilegio que tú no pediste, pues ahora sí que meramente suerte te tocó porque donde naciste, como naciste y lo que hizo tu papá, no tú, ¿no? O sea, eso es como nada más el regalo de la suerte de la vida. Fíjate, mi papá era presidente nacional del PRI en ese entonces, yo estudiaba en la UNAM y nunca jamás recibí ningún tipo de agravio o de mal comentario de ninguno de mis compañeros. No obstante que yo sabía que había ideologías abiertamente contrarias a lo que estaba sucediendo en el país, al gobierno
al gobierno del PRI del que mi papá formaba parte, ¿no? Entonces yo la verdad respeto de la universidad esa libertad hacia los dos lados, al de pensar y al de dejar pensar, que creo que todavía existe y que es muy positiva, ¿no? De hecho, para mí, que la presidenta Claudia Sheinbaum sea egresada de la UNAM es per se ya un motivo de tranquilidad, ¿no? Porque me consta la formación humana que te regala la universidad. Yo que los conocimientos, Héctor, si no los sigues trabajando y aplicando, pues al tiempo se van, ¿no? Difícilmente alguien tiene esa capacidad de guardar tanta información durante tanto tiempo, y aunque la guardes, pues pasa el tiempo, ¿no? Lo que yo estudié, pues ya no existen las garantías individuales, ya la Constitución es otra, ya hay un sistema adversarial que es oral, a mí no me tocó, nuevos códigos, nuevas reglas, en fin, ¿no? Yo, si quisiera realmente ser un buen abogado hoy, pues tendría prácticamente que estudiar nuevamente la licenciatura, porque ha cambiado mucho todo. Pero lo que sí me dejó la universidad fue esa esencia social que tiene la UNAM y que creo que se ha sembrado en muchísimas personas, muchos de los cuales y muchas de las cuales llegan al poder, y ese es un regalo que le da la universidad a este país, ¿no? Sí, hoy los espacios educativos tienden, es mi percepción, tienden a cambiar, no solamente porque el avance tecnológico también va a permitir nuevas carreras, o sea, todo va a cambiar, ¿no? Dicen que estamos viviendo en una época en donde pues esperan en los próximos, o sea, del 2023 al 2030, más avances como humanidad de los que hubo de 1923 al 2023. O sea, en 7 años la humanidad está planeada para avanzar 100 con todos los temas que hay hoy de agentes digitales y de inteligencia artificial. Entonces, obviamente ya no necesitas aprender tanto conocimiento, pero qué importantes son esos valores que te regalan la institución a la que vayas, ¿no? Porque pues, no todas tienen esos valores. Yo convivo mucho, yo no soy egresado de la universidad. Sin embargo, los valores que la UNAM tiene siempre me han parecido pues muy padres, ¿no? Yo de chavito jugaba en Pumitas y entonces desde muy joven he estado inmerso en esos temas. Después decides irte a estudiar al extranjero. ¿Qué te lleva a una decisión de salir del país? Yo trabajé en la UNAM en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y tuve la gran fortuna de estar cerca de personalidades del derecho mexicano como don Héctor Fixamudio, en paz descanse, como el doctor José Luis Soberanes, entre otras. Y precisamente ese trabajo académico me lleva a querer continuar con mi formación. En aquel entonces yo trabajaba el tema de los derechos humanos que empezaba, hoy derechos fundamentales, y había una universidad en la ciudad de Washington, los Estados Unidos, American University, que estaba muy enfocada a eso. Y bueno, pues aplico, afortunadamente me aceptan en esta universidad y tengo la experiencia de casarme. Yo llevaba muchos años de novio con mi esposa. Nos casamos, decidimos casarnos para irnos a vivir la experiencia juntos allá, y la verdad es que fue también muy formativa. Insisto, la parte académica pues se te olvida, pero la parte vivencial, llevábamos muchos años de relación, entonces de repente irnos, empezar solos, rentar allá nuestro departamento, empezar a conocer gente juntos, aunque solo fue un año, fue un ejercicio de vida también interesante, que yo creo que nos dio herramientas en nuestra relación de pareja, ¿no? Tienes una formación que todo apuntaba para que fueras un académico de largo plazo. ¿Es la academia un poco ingrata? No, yo di clases 9 años y es bien curioso porque yo regreso de la maestría y un amigo que estaba muy involucrado en la Facultad de Derecho me dice, oye, da clases. No, ándale, me insiste mucho y acepto. Doy un semestre y termino y digo, ya, a mí esto no me gustó. Me dijo, no, espérate, el primer semestre es el más complicado. Es en el que tienes que preparar tus clases, tus materiales, acostumbrarte, tus horarios. Es pesado, date chance del segundo. Da el segundo ya, y si no te gusta ya te vas. Dije, bueno, pues órale. Y en el segundo me enganché. La verdad es que me gustó. Me gustaba mucho el poder escuchar a chavos cómo veían las cosas y qué opinaban de lo que estaba sucediendo en el país. ¿De qué año estamos hablando en este momento? Mira, yo regreso del posgrado en 96, 97, estamos hablando de 98, 99, ¿no? Nada más un periodo interesante. Viene el 2000 donde cambia
dramáticamente el sistema político mexicano, ¿no? La alternancia de Vicente Fox fue muy significativa. Entonces todo eso me toca vivirlo en el ámbito de la universidad y de veras que eso que dicen que el que más aprende es el maestro y no el alumno, que es un cliché, pero es un cliché cierto, ¿no? O sea, al final me obligaba a estar informado, me obligaba a estar leyendo, a estar atento a lo que pasaba. En ese entonces también publicaba yo en el Universal cada 15 días una columna de opinión, entonces la redondeaba mucho con lo de las clases. Mi chamba ya para ese entonces tenía que ver con cabildeo legislativo, dábamos seguimiento a lo que pasaba en las cámaras. Desde 97 el PRI perdía la mayoría calificada, entonces ya empezaba un juego parlamentario, ¿no? Que no se había visto. Entonces de repente aparecemos despachos que tratábamos de entender lo que estaba pasando y ayudar a nuestros clientes a promover reformas legales, en fin, ¿no? Entonces redondeaba mucho con mi chamba, lo que yo escribía y las clases, ¿no? Entonces eso me daba como jugar con 3 balones en la misma cancha, ¿no? Que era muy interesante y me gusta el tema legislativo siempre me ha gustado. Después de este segundo semestre decides quedarte más. O sea, ¿qué tal fue la experiencia del segundo? Es que ahí Excelente, el segundo me tocó un grupazo, con chavos muy participativos. Ciertamente ya tenía avanzado los temas del primero, y se volvió muy agradable. Entonces me enganché y empecé a ir a dar mis clases. Y cuando llevaba 5 años dando clases, un día el que era el director del posgrado nos invitó a comer a mí y a otros 3 profesores, en aquel entonces jóvenes. Y ya en la comida nos dijo, oigan, ya vieron que se abrió la inscripción para el doctorado por investigación aquí en la unidad de posgrado de la facultad. Ah, sí, y no los vi. No, es que mire, yo estoy muy ocupado, no, pues que yo no tengo tiempo, es que es un compromiso. Los 3 nos hicimos guajes, ¿no? Y nos dijo algo que a los 3 nos movió. Dijo, miren, el doctorado no te hace mejor abogado, pero sí te hace mejor académico. Ustedes ya son académicos. Tú llevas 3 años, tú llevas 4, tú llevas 7, le dijo a otro. Me consta que ustedes son profesores de mi escuela. Y a quienes queremos formar con el doctorado es a ustedes. Entonces me preocupa mucho que nuestros profesores jóvenes que no tienen el grado sean los que no se inscriben, y gente que viene de fuera que dice que va a dar clases, pero pues que hasta donde sabemos nunca ha dado, sí lo haga. Entonces yo los conmino a que se inscriban, y total nos inscribimos los 3 y los 3 terminamos el doctorado por investigación. Y es cierto, es un ejercicio que te requiere pues constancia, que te requiere estructurar el tema que estás trabajando. Insisto, y nos lo dijo bien, no te hace mejor abogado, pero sí te hace mejor académico, y en una universidad pues lo que queremos es mejores académicos, ¿no? Entonces por eso me meto al doctorado en la UNAM, concluyo el doctorado, doy 1 año más clase ya en posgrado, y en eso viene el cambio a Querétaro, ¿no? Esto fue hace 15 años y es cuando tomamos la decisión de venirnos a residir para acá. A mí me encantaría, Héctor, decirte que pues yo hice, ¿no?, un FODA, y entonces un análisis profundo, yo vi el futuro y el despegue de Querétaro y lo que iba a pasar y la oportunidad, y entonces tomé una decisión. Si soy honesto, yo me desperté un día y ¿por qué no nos vamos a Querétaro? Por eso yo lo atribuyo a mi poder superior, que en mi caso es Dios, que dijo, a ver, vamos a empujar a este galán que de repente no tiene muy buenas ideas, vamos a darle una. Y empezó así, y llegamos a Querétaro, ya con nuestros 3 hijos, mi esposa y tu servidor, y la verdad es que me dio mucho miedo el cambio. De lo que más extrañé al principio fue precisamente la universidad. Estaba muy acostumbrado a estar en la UNAM. Había quien me decía, oye, ¿no estás dando clases en Querétaro? Y les decía, pues no, porque yo del tema legislativo me vine a lo notarial, y yo pues tenía que entrarle y aprender lo notarial. O sea, yo estaba para tomarlas, no para darlas, ¿no? Las clases. Y desde entonces pues ya poco ha sido mi actividad académica desde entonces, pero fue muy formativa y yo la agradezco mucho. ¿La extrañas? Al principio sí, hoy pues no, ya me acostumbré, no, ya son muchos años, ya de repente me han dicho, ¿y no te gustaría dar clases otra vez? Híjole, ya con todos estos nuevos mecanismos cibernéticos, digitales que ahora tienes que tener y todo, yo que soy
un poco cavernario para esos temas, no te creas, me da un poco de miedo entrarle, ¿no? Sí. Cuando la primera pregunta que te hacía es, la academia es ingrata, a veces la percepción es de que la gente que da clases de alto nivel, o sea, que realmente le deja algo a los alumnos, lo hace más por vocación que por lo que cobran. Tú hablabas de tú no eras un académico 100%. No, la academia de 100% luego no da para darte el nivel de vida que tú estás buscando. Sí, no, yo tengo buenos amigos que son investigadores de tiempo completo en el Sistema Nacional de Investigadores y bueno, pues tienen que buscarle por muchos lados, dan clase, publican, están en el SNI para que les den las becas, buscan cargos administrativos en las instituciones donde están colaborando, pues para poder tener un ingreso que les permita una mejor calidad de vida, ¿no? La verdad yo sí creo que a diferencia de otros países como los europeos o incluso los Estados Unidos, la academia es ingrata en México. Eso un poco, ¿no? Sí. Lo que le llaman tenure en Estados Unidos, pues que son maestros que viven de muy bien hasta en un bracket socioeconómico bastante alto, ¿no? Así es. Y en México de repente eso se pierde. Y creo que también eso luego pues deja fuera muchos maestros que tienen muchísimo que aportar. Solamente gente como tú que tal vez lo hacías ya al final como más como tú dices, porque a mí me gusta, el maestro aprende más que el alumno, ¿no? Estar ahí, estar en esa comunidad que te dio tanto. Y Derecho es una carrera en la que se presta que puedas tener tu actividad profesional y compatibilizarla con la docencia, ¿no? Hay otras muy técnicas, ingenierías, temas de laboratorios y todo, donde pues el docente tiene que estar prácticamente de tiempo completo en la universidad, lo que le impide tener otra actividad y hace que de veras el sacrificio sea grande, ¿no? Yo sí creo que hay una vocación muy particular de quienes deciden entregar su vida a la academia y a la docencia y que deberíamos reconocer más, ¿no? De todos estos aprendizajes que tuviste, o sea, hablas un poco de venirte a Querétaro, de lo que sentías, y obviamente hoy sabes lo que estaba pasando. En ese momento solamente pues, era algo que salía de tus manos. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el evento que tiene más impacto en tu vida? Mira, ahorita hemos platicado la parte bonita, ¿no? Sí. O sea, nos hemos ido por el parque, pero como todo hay una parte humana que yo creo que al final es la más importante, ¿no? Porque en todo este contexto, en todo este escenario que es real y que te he platicado, estaba yo. Y yo desde muy chavo, aunque de repente no parezca, he sido tímido, me cuesta trabajo de repente interactuar, tengo mis complejos, mis inseguridades, mis miedos, ¿no? Y cuando yo era adolescente muy chavo, hice contacto con el alcohol, estimado Héctor, y fue para mí un habilitador social que me encantó. Lo compré. Como yo te decía, yo tenía buena memoria, era machetero, me iba bien en la escuela, entonces yo sentía que yo tenía derecho a hacer el fin de semana lo que a mí se me pegara mi regalada gana, porque según yo cumplía, ¿no? ¿Cuál es mi chamba? Estudiar. Pues ahí están los 10, ¿no? Entonces a mí no me frieguen. Y entonces lo que empezó siendo un desahogo ocasional, pues poco a poco se volvió ya un hábito negativo en el que yo encontré a través de la intoxicación de la sustancia, del alcohol, esa sensación de serenidad y de bienestar que yo no encontraba de otra manera, ¿no? Entonces, paralelamente esta historia en la que sí, pues ahí está el título de doctor y ahí está los artículos periodísticos y de repente participaciones radiofónicas y en tele y lo que tú quieras y las estudios del extranjero y todo. Paralelamente, pues yo entré en una espiral de vida muy compleja emocionalmente y también materialmente por un problema de alcoholismo, ¿no? Esa es mi realidad, esa es mi historia, ¿no? De repente uno se confunde porque como parece que las cosas van bien en lo demás, pues lo de acá es nada más un detalle, ¿no? O sea, es una mancha, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Al final te va consumiendo y te va aniquilando por dentro,
generando un vacío, un miedo y en mi caso, hablo por mí, incapacitándome para cumplir debidamente pues como esposo, como papá, como maestro, como socio, como amigo, como hijo, como hermano, como todo, ¿no? O sea, de repente se dice, no, es que no faltaba nada, ¿no? Pues no faltaba nada, nada más faltaba el papá, el hermano, el hijo, el esposo, dejando de lado eso no faltaba nada. Y eso es lo que empieza a suceder y afortunadamente yo tengo la oportunidad, tengo el regalo de poder un día, solo por hoy, parar a través de un programa de recuperación que es Alcohólicos Anónimos, que yo sé que el tema del anonimato, bueno, pero pues lo hago porque es mi historia, ¿no? Y es lo que estamos platicando. Yo no podría entenderme hoy, Héctor, sin Alcohólicos Anónimos y esa gran tragedia que fue un día amanecer con ese profundo dolor y decir yo ya no puedo, que alguien me ayude a levantar la mano y que un amigo me llevara a un grupo de AA. Hoy te puedo decir que es, si no la más, una de las más grandes bendiciones que he recibido en mi vida, porque empecé un proceso hacia adentro. Yo creo que, y lo platicábamos hace un rato, pues vas viendo las medallas para afuera, ¿no? Pero las medallas no es lo que cuenta es lo que está de la piel para adentro y ese gran regalo de vida que hoy trato de cuidar es el que me permite empezar a vivir diferente. Y es el que me permite, por ejemplo, recibir el regalo de la idea de venirnos a Querétaro y asumirlo y venirnos para acá y hoy tener una calidad de vida que yo difícilmente hubiera podido pensar en otras condiciones, una relación con mi familia, empezando con mi familia nuclear, mi esposa y mis hijos distinta, no exenta de problemas, pero sí de conflictos. Los problemas no se acaban, pero los conflictos que son los que yo genero, esos se han bajado notablemente. Y una relación con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con la gente que tengo cerca, también bien distinta, ¿no? Y mira que no soy fácil, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea yo un dulce para nada, lamentablemente, a ver si en mi otra vida, si vengo con más azuquitar, ¿no? Vamos a entrarle. Fíjate que pocas veces le entro a ese tema, pero muchas de las personas que de repente llegan a recuperación llegan por bancarrotas económicas, por pérdidas de familia, porque pues, su esposa los invita a salir, ¿no? Entonces ya no estuvo la pareja, se van los hijos. Sin embargo, lo que tú me cuentas es que tú llegas contigo, con todo alrededor, todavía ahí. O sea, por lo menos en el virtual, o sea, en la foto, pues todo estaba ahí todavía. Y son pocas las historias. Pareciera que es como una carrera de perder, pero tú tienes esta enorme capacidad de darte cuenta que el uso y abuso del alcohol, en este caso, pues te estaba robando de Fernando. Eso es poco común. La bancarrota del alma, ¿no? Cuando llegas con el alma rota, yo digo, yo llegué con el alma, yo estaba desconectado de dos cuestiones. Una era de la realidad, porque yo pues me autoengañaba, entonces yo era un mitómano emocional, ¿no? Porque, o sea, lo que yo sentía no era verdad y yo lo sentía, ¿no? Y me refiero a mí mismo, ¿no? O sea, yo pensaba que yo controlaba mi manera de beber, no era cierto, que cuando yo quisiera lo iba a dejar, pues cuando empecé a tratar, pues también me di cuenta que no era cierto, que yo no afectaba a nadie, ¿no? Y sí, me afectaba empezando por mí y a toda la gente que me quiere, que yo tenía derecho a vivir como yo quisiera, no es cierto. Yo no tengo derecho a causarle daño a las personas que quiero. Y así un montón, que todo estaba bien, que yo era funcional, ¿no? Es muy curioso, ¿no? O sea, el adicto funcional, pues no hay adicto funcional, ¿no? O sea, se lo entendí después. Muy clásica. Sí. Entonces, es que yo soy funcional. Sí, el alcohólico social, ¿no? No, pues no. Y empiezan a desmoronarse esas mentiras a través de ese dolor, porque uno puede tratar de engañar a los demás, ¿no? Y al tiempo pues, se da cuenta que tampoco funciona. Tratar de engañarse a sí mismo, pues también tarde o temprano uno mismo se da cuenta, ¿no? Pero pues, tratar de engañar a Dios es muy difícil, ¿no? Porque la realidad es, lo que está pasando es, y de repente pues darme con esa realidad que yo creo que fue el regalo que me dieron, ¿no? Conectarme de repente con la realidad
y ver que lo que yo pensaba y lo que yo sentía no era cierto, ¿no? Y por otro lado, la segunda cosa que se me desconectó fue el alma, ¿no? Esa parte interna, íntima, espiritual, que no tiene que ver con un tema religioso, sino esa relación que uno construye con lo que uno cree es su poder superior, también estaba rota, ¿no? O sea, no existía Dios en mi vida, ¿no? Y cuando no hay Dios en tu vida, difícilmente vives bien. No lo sé, ¿no? Quizá habrá quien sí, pero pues yo creo que no. ¿Cómo asumes el tema cultural? O sea, el tema social. Es complicado porque, a ver, estamos hablando de algo que está tipificado como una enfermedad. Es como, pues yo tengo alcoholismo, pues, y tú tienes diabetes. No, o sea, pues es como una enfermedad. Sin embargo, tiene un estigma social pesado. Y médicamente es una enfermedad, socialmente es un vicio, ¿no? Ahí me dio muchísima vergüenza. No obstante, el dolor que sentía era un poquito más grande que la vergüenza y por eso tuve la posibilidad de levantar la mano y pedir que me ayudaran. Pero el principio es intenso por eso, ¿no? Primero por mi ignorancia, ¿no? Yo no sabía que esto, yo la primera vez que escucho que esto es una enfermedad, pues he sentado en un grupo, ¿no? Dije, caray, mira, el proceso que te va llevando el programa de AA a mí me fue haciendo ir entendiendo muy poquito a poquito. Yo soy de muy lento aprendizaje para los temas emocionales y espirituales. Entonces poco a poco fui entendiendo lo que me pasaba y las herramientas que me daban para tratar de vivir mejor. Yo creo que al final el regalo que recibe un adicto cuando puede parar y llega a un programa de recuperación o a un mecanismo de recuperación, llámale como quieras, es esa posibilidad de vivir dos vidas en una, que yo creo que a poca gente se le da en la vida, ¿no? Y bueno, pues entonces, en lugar de estar viendo para afuera, porque pues al final yo me compraba esas medallas, no, pues yo soy doctor, no, pues yo hago esto, no, pues yo hago lo otro, como formas para que me quieran, ¿no? O sea, vean que yo sí valgo, ¿no? Yo junto, ¿no? Pero nunca había hecho el brinco para adentro, ¿no? Ver realmente quién era yo. Y así como me había dicho mentiras de lo que vivía hacia afuera, me había dicho muchas mentiras hacia adentro, ¿no? O sea, de repente sentía, no, es que no me habré hecho alcohólico porque yo era así como un niño abandonado. No es cierto, ¿no? Yo tuve una familia, tengo hoy una familia, mis papás, mis hermanos, presente, cariñosa, que allí estuvieron siempre y todo, pero bueno, pues uno deja de ver hasta lo evidente, ¿no? Y en ese afán de querer justificar, porque yo me convertí en víctima profesional, ¿no? Todo lo que no me gustaba, pues era porque alguien me lo provocaba, ¿no? Porque yo no era, ¿no? El éxito económico y de carrera tapa este tipo de... O sea, como que da permiso para seguir sin darte cuenta dañando a los que están más cerca. Sí, son espejismos, ¿no? O sea, te da un espejismo de que todo está bien y te cuesta más trabajo darte cuenta de que todo está mal. Pero al tiempo, Héctor, yo creo que hay un parámetro que no puedes engañar, que es tu conciencia, que es ese ser íntimo que todos tenemos y que tarde o temprano un día te va a decir estás mal. O sea, esto que estás viviendo no es así, ¿no? Y sentir miedo, vivir con miedo, con insatisfacción, con enojo, con vergüenza de uno mismo, es un verdadero infierno, ¿no? Independientemente de las situaciones de otro tipo, ¿no? A mí se me dio el regalo de poder llegar a un espacio de recuperación, efectivamente, pues todavía con salud, todavía con mi familia. Ya estaban a punto, o sea, ya estaban... estaban a punto. ¿Ya llevabas dos amarillas? Ya estaban a punto de tirar el penalti y yo ni cuenta... La roja sangoloteada. Y yo ni cuenta me había dado, Héctor. Yo pensaba que todo estaba bien cuando todo estaba mal, ¿no? Y bueno, pues empezar a entender que el único que puede construirse una buena forma de vivir soy yo mismo, que para eso tengo primero que ser honesto conmigo, con todo lo que me pasaba, empezando por mi incapacidad para controlar mi forma de beber y un montón de cosas, conocerme, aceptarme, quererme como soy, hacerme responsable de mí, procurarme cosas buenas a mí. Y luego algo bien difícil para una persona egoísta y soberbia acá como tu servidor, que es empezar a ser empático con los demás, empezar a dejar de verme a mí para empezar a ver primero a la gente que tengo más cerca
y después pues abrir un poco esa óptica, hoy le llamamos empatía, pero pues es la caridad, ¿no? Deja de pensar en ti, pues, empieza a pensar un poquito en los demás y entonces pues de repente empiezan a pasar cosas que para muchas personas son normales, pero que para quien viene de vivir tan mal pues son milagrosas, ¿no? Sí, fíjate que te preguntaba esto del estigma social. Creo que mucha gente tapa por el miedo y el desconocimiento de que pues, eso es una enfermedad y te da. No tuviste la culpa. Como cuando te da gripa no tienes culpa. O sea, es como explicar un poco y mucho de este espacio se trata de compartir un poco de herramientas para que si está ahí alguien allá afuera y lo escuche, caray, ¿a poco? O sea, yo pensé que este era un tema social y no, o sea, esta enfermedad en específico, el alcoholismo, el uso y abuso de sustancias per se, pues no es un tema social, no es un tema, yo no creo que nadie que tenga un problema de uso y abuso de sustancias, pues de chico pensó, yo cuando sea grande quiero ser así, pues no, igual que como te da cualquier otra enfermedad. Y que tú lo abras y lo platiques, creo que da pie a que mucha gente pueda hacer una reflexión interna para que pueda reconocer y si hay algún problema, pues pida ayuda, porque pues igual cuando, pues si te rompes un brazo no se te va a curar solo. Sí, la verdad es que a veces hacemos esas preguntas de ¿tú te casarías contigo? ¿Tú serías tu amigo? ¿Tú te asociarías contigo en un negocio? Porque dejamos de ver realmente cómo nos estamos conduciendo, ¿no? La enfermedad se da. ¿Por qué me tocó? No sé. ¿Por qué no habría de tocarme? Pues tampoco sé, ¿no? O sea, me tocó, es mi realidad. Y al final entendí muchas cosas cuando pude derrotarme ante mi realidad, cuando pude aceptar esta realidad. Empecé a entender muchas cosas de mi conducta, de mis emociones, y entonces encontré gente que como yo va a estos grupos, Héctor, y entonces empezar a atender estos puentes de comunicación y darte cuenta que no solo no eres el único, sino que es bien sintomático esto, que la mayoría de la gente que ha pasado por este proceso ha vivido cosas prácticamente iguales a las tuyas. Da una gran serenidad, ¿no? Escuchar a quienes ya llevan un poquito más de tiempo en este camino, transmitirte su experiencia, ¿no? Empezar a ver cómo poquito a poquito cambian las cosas, ¿no? Yo tengo un episodio que para mí es muy emotivo, que es que mi hermano no me invitaba a sus fiestas, pues porque yo tenía el don de echarlas a perder, ¿no? No hay borracho agradable, ¿no? O sea, el borracho que cree que es buena copa y buena onda, no es cierto, te estás engañando. No hay borracho agradable, ¿no? Entonces a mí me invitaba a sus eventos y pues se me pasaban las copichuelas y pues siempre en mi afán de ser protagónico, ¿no? Pues generaba uno o varios problemas, ¿no? Hasta que un día se cansó y me dejó de invitar. Y yo sentía horrible. Puta, es el cumpleaños y no me invitó. Y yo pensaba que el gacho era él, ¿no? Hoy me doy cuenta que no, él estaba haciendo lo correcto, no estaba poniendo un límite, una situación que era yo, que era insostenible, pues porque era un cuate que le iba a echar a perder su evento. Pasó el tiempo, viví este proceso, tuve oportunidad de llegar a AA y un tiempo después, imperceptiblemente un día, se me acercó a decirme, oye, van a ser mi hija, ¿no quiere ser el padrino? Dije, ay, cabrón, perdón por lo de... Ahí, o sea, este cuate no me invitaba a sus cumpleaños y hoy me pide que si algo le pasa yo cuide a su hija. Esos son los milagros de a de veras. Esos son los regalos que te va dando el poder empezar a dejar de vivir jodido para empezar a vivir bien. No sin problemas, pero sí bien. Ahorita hablabas de, pues yo no lo escogí, yo no, pues me tocó, no sé por qué, no voy a investigar. Hace poco hablaba con un amigo muy cercano hoy que tiene una dualidad porque pues comparte este tema de que del uso y abuso de las sustancias lleva muchísimos años en limpio, en recuperación, y hace poco le diagnosticaron Parkinson. Y el diagnóstico fue fuerte, ¿no? O sea, el momento del diagnóstico es como un trancazo de vida. Sin embargo, la aceptación social es diferente.
Y me dice, si me das a escoger, yo prefiero la adicción, porque la adicción tiene una solución, que es diaria. Como hay muchas personas que viven diario tomándose una pastilla para la presión, por ejemplo, ¿no? Mi mamá hasta que se murió tomaba pastillas para la presión todos los días. El tratamiento de la adicción es un poco similar. Todos los días tienes que tomar tu tratamiento, tú sabes cuál es, tú lo haces. Entonces, al parecer, desde el punto de vista de alguien que sufre dos enfermedades que son progresivas y mortales, las dos, o sea, la adicción no tratada es una enfermedad progresiva y mortal, lo dicen igual los médicos, decide tener, o sea, si tú me dieras a escoger, pues todos los días la adicción. Aunque regreso al tema de que es un poco un golpe social, mucho más que un tema de otra índole, ¿no? Si alguien tiene diabetes y lo ves comiéndose un pastel, pues no vas y se lo armas de todos, ¿no? Pero si ves a alguien que tiene un problema de adicción y lo ves metiéndose unos tragos, y pues te alejas luego. Claro, mira, ahorita comentas lo de la diabetes y yo así me lo veo a mí mismo, ¿no? Cuando la gente me decía, pues es que nomás no tomes tanto, bájale, párale, vete más temprano, contrólate. Pues es que la enfermedad en mi caso es precisamente esa incapacidad de controlar, ¿no? Yo lo veo como un diabético. Si le dijeras que le empieza a bajar el azúcar, échale huevos, que no te baje el azúcar, concéntrate, que no te baje Pues no puedo, no es un tema fisiológico. Acá también es un tema fisiológico, ¿no? Hay una especie de alergia al revés fisiológica que no sé cómo se activa y hace que yo cuando empiezo quiera más sustancia, quiera más esa sensación de bienestar que me da la sustancia, y al mismo tiempo pues una obsesión mental que me transforma la realidad y me hace ingobernable en mi vida, ¿no? Yo he encontrado, Héctor, en AA no solo una brújula de vida, una carta de navegación de vida, sino a mis mejores amigos y amigas. Yo cuando llegué al grupo me dijeron, aquí vas a encontrar a tus mejores amigos. Los vi y dije, no, mira, pues se ven 2, 3 buena onda, pero no, gracias, yo ya tengo. Y al tiempo los he encontrado porque, insisto, ese puente de comprensión de almas que se construye es difícil que se dé en otras condiciones. Y hablando de amigos también, yo cuando llego, yo traía mis resentimientos con algunos amigos que tuve en mi vida, ¿no? Al tiempo, Héctor, me di cuenta que yo había sido más gacho con ellos de lo que, según yo, ellos habían sido conmigo. Que en la mayoría de los casos ellos se habían conducido conmigo como consecuencia de cómo había sido yo con ellos. Que todas las veces que, según yo, me pisaron, fue porque yo me puse de tapete. Que gran parte de las situaciones en las que me atropellaron fue porque yo no supe decir que no, porque yo no pude poner límites. Y entonces esos resentimientos realmente eran inventados, ¿no? Eran parte de no aceptar esa incapacidad que yo tuve para determinar el sentido de mi vida, ¿no? Y hoy a esos amigos con algunos he podido rehacer la relación, incluso con uno tuve una experiencia de al tiempo y decir, oye, nos dejamos, yo me porté muy gacho contigo, te ofrezco una disculpa, me dijo, te agradezco, efectivamente, te portaste gacho conmigo, te acepto tu disculpa, pero yo no quiero tener nada que ver contigo. Te lo reconozco y te lo acepto y me hago un lado y ahí muere, ¿no? Pero a lo que voy es que hoy entiendo que todo aquello que está en mi esfera de decisión, tanto de hacer como de no hacer, tanto de buscar como de poner límites, depende única y exclusivamente de mí. Y en mi caso, bueno, pues del poder superior que me acompaña, ¿no? Y eso no sabes qué gran tranquilidad me da, porque sé que puedo vivir bien sin que importe en mayor medida lo que pasa afuera. Sencillo, ¿no? O sea, no es fácil, pero es sencillo. Hazte responsable de ti, ten disciplina. La disciplina es un acto de amor para contigo. Haz lo que te toca. Entiende que no tienes control casi de nada, más que de lo que tú te puedes hacer responsable. Fer, qué padre, qué manera tan fácil de explicar un problema que de repente la gente se tropieza mucho, pareciera que es muy complejo, y la verdad es que lo explicas de una forma muy fácil, ¿no? O sea, creo que cualquier persona que nos esté escuchando puede entender
y a lo mejor se puede identificar con uno de estos, con estas preguntas que hiciste que me encantaron pues sí, tal vez sí sería mi socio porque la gente que está a tu alrededor pues está en el mismo nivel, pero ¿qué tal tu esposa? ¿Qué tal tus hijos? O sea, ¿a ti te gustaría tener un papá como el que eres? Ese también es una gran pregunta y reflexión. Y mira, yo no sé si soy un buen o mal papá, pero hoy soy papá. Yo no sé si juego bien o mal, pero estoy en la cancha. Antes yo no estaba en la cancha, Héctor. Era un absurdo porque yo pensaba que era un gran papá y no tenía ni idea de lo que le pasaba en su vida a mis hijos. Yo pensaba que era un gran hijo y lo único que hacía era pedir y a pedir y a pedir, y ni siquiera a pedir, a exigir, que era peor. Yo pensaba que era un gran hermano y nunca me aparecía en la vida de mis hermanos, a menos que yo tuviera un problema, entonces iba a buscar su apoyo sin importarme lo que ellos estaban viviendo, ¿no? La verdad es que hoy me veo con mucha ternura, porque realmente vivía al garete, ¿no? O sea, para donde me llevara la marea, el viento o lo que fuera, ¿no? Y a Dios gracias, solo por hoy tengo esa brújula que de repente me dice, aguas, porque ya vas para acá y es para allá, ¿no? Y no te creas, cuesta trabajo regresarse al camino, la cabra tira pa'l monte, soy un ente complejo, soy un ente, como dice una canción de Shakira, ¿no? Conmigo nada es fácil, ¿no? Lo debes saber, pero bueno, aquí estoy, ¿no? Fer, a mí me gusta hacer esta reflexión y cuando tocamos este tema en específico porque una de las cosas que creo que a mí me gusta que la gente pueda identificar si tiene este tipo de problemas, pues creo que una herramienta, estas preguntas que hiciste son muy fáciles. Dicen que el amor a los hijos es incondicional, ¿no? Dios te regala a los hijos para que conozcas un amor que no vas a conocer de ninguna otra forma. Y entonces cuando la pregunta es, ¿a ti te gustaría que tus hijos vivieran con una pareja como tú? Forma parte de este set de preguntas que tú haces para que podamos darle a la gente algo donde pueda identificar nuestro problema. Y creo que esa es una clave, ¿no? O sea, lo dijiste muy bien. Te gustaría ser tú te casarías contigo. Eso lo hace fácil de digerir y fácil de identificar. Déjate de hacer bolas, déjate de preguntarte que si tus amigos, que si no, tú contigo, ¿te gustaría ser tu pareja? Tú contigo, o sea, ¿te gustaría que tu hijo, que tu hija tuvieran una pareja como tú? Y ahí son preguntas que realmente, cuando las enfrentas con honestidad, te pueden dar un termómetro. ¿Tus hijos formaron parte de tomar esta decisión? ¿O más bien? Estaban pequeños, pero estaban, ¿no? Y parte de la vergüenza, del dolor y del miedo que yo tenía, pues era el miedo, porque me empecé a dar cuenta pues, que yo era muy mal papá. No obstante que estaban chiquitos. O sea, porque pues llega un momento en el que ya no te puedes seguir autoengañando, ¿no? O sea, empiezan los flashazos de realidad. Y me dio mucho miedo, ¿no? Hay un acontecimiento en el que yo llego de repente después de una francachela a tu casa. Fer, mi hijo, estaba en el Moisés, le llama, ¿no? La cunita es así muy adornadita y todo. Pues eso es de semanas, de meses, ¿no? En el cuarto. Y entro yo y ver la cara de mi esposa así con una gran angustia de ver al papá de ese niño que está ahí, que se supone se va a hacer cargo de él, totalmente alcoholizado y golpeado. Y esa clase de acontecimientos te van dando luces de que no estás viviendo bien. Yo pienso que todos podemos ser buenos, regulares o malos, y todos somos buenos, regulares o malos, dependiendo el día, el momento, la decisión, el acontecimiento, ¿no? Pero yo sí hoy agradezco y valoro muchísimo un regalo que me da Dios a través de AA, que es con todas mis enormes deficiencias y con mi historia, hoy cuando menos, quiero vivir un poquito mejor. Hoy quiero vivir mejor. Y creo que si una persona quiere vivir mejor, va por buen camino. Lo logre o no, le cueste mucho, poco trabajo, ¿no? Pero es bien curioso que no todos tenemos hoy esa decisión de querer vivir bien. Normalizamos el vivir mal, normalizamos el tener una vida vacía, normalizamos el dejarnos pasar por encima, ¿no? Y creo que ese mensaje de AA
de aquí no solo vas a dejar de beber, vas a aprender a vivir y a vivir bien, es el regalazo que yo he recibido, ¿no? Y yo lo compro porque yo sí creo, Héctor, que hoy tú, yo y la gente que nos escucha podemos vivir mejor, y es una decisión personal que después nos va a obligar, como tú bien dices, pues a tomar decisiones, meterle constancia, hacer cosas que no nos gustan, ¿no? Hay cosas que a mí me hacen bien, pero que no me gustan, ¿no? Pues hazlas, hazlas, porque aquí no vienes a lo que te gusta, vienes a lo que te pone bien. Qué padre. Nos acercamos un poquito ya al final. No, se me fue el tiempo volando. La verdad es que la plática ha estado muy, muy a todo dar. ¿Te gustaría regresar? Fíjate, generalmente pregunto, lo voy a hacer diferente. ¿Te gustaría regresar a decirle algo al Fer de 20 años? Uy, sí. Sí, me encantaría darle un abrazo y decirle: tranquilo, todo va a estar bien. Tranquilo, vas a aprender a vivir bien. Porque hoy me recuerdo con una gran sonrisa por fuera, rodeado de mucha gente, pero una gran tristeza y una soledad por dentro. Hoy no está tanta gente, hay mucha menos, pero sin agravio a los de antes, mucha mejor. Hay menos gente, pero mejor. Y hoy sí tengo alegría, Héctor. Hoy sí tengo ganas de seguir viviendo y de ver qué sigue pasando con mi historia y con la de la gente que quiero. Entonces sí me encantaría darme un abrazo y decirle: tranquilo, todo va a estar bien. Padre, qué padre reflexión, Fer. Ya no fuimos ya no terminamos mucho, pero pues hoy eres notario, estás aquí en Querétaro, llevas ya muchos años ejerciendo, tienes un buen negocio. Realmente hoy tu vida está en paz. La verdad es que sí, hoy estoy muy agradecido por un montón de bendiciones que tengo, entre ellas la posibilidad de tener un trabajo que me gusta, que disfruto, que me sigue exigiendo estudiar, que me reta, que me permite en algunos espacios incluso hacer un poquito de labor social. ¿Es un poco un servicio público, ser notario? Sí. A ver, lo que nosotros hacemos, la fe pública es del Estado, y el Estado nos la comisiona, nos la presta a través del fiat, ¿no?, para que nosotros la ejerzamos, ¿no? Entonces, sin ser servidores públicos, porque no tenemos ese carácter, sí realizamos una función de naturaleza pública, y a veces se nos olvida, Héctor. A veces nos ponemos medio sangronzones los notarios, somos especímenes curiosos que vivimos al interior de las notarías, y de repente sentimos que nos hacen el favor los clientes cuando no. Nosotros prestamos un servicio delegado por el Estado que no puede perder esa esencia de atención a la gente, ¿no? Claro. Para acabar, Fer, nosotros cuando hicimos esta marca de Descúbrete Más, siempre nos gustó la palabra porque pues tiene una dualidad de quítate y encuéntrate. ¿Qué significa Descúbrete para ti, Fer? Descubrirme es conocerme, aceptarme, lo que decíamos, quererme y procurarme cosas buenas, ¿no? La vida es muy corta para pasarla con la gente que no te quiere. La vida es muy corta para pasártela haciéndote daño a ti, en lugar de procurándote cosas buenas. Tú decías cuando empezamos a platicar esta frase de cometer actos de amor por uno mismo, ¿no? Comete un acto de amor por ti, y si tienes un problema de adicción, pues deja de consumir, trátate, comete un acto de amor por ti y llévatela bien con la gente que te quiere. Comete un acto de amor por ti y respétate y respeta a los demás, ¿no? Entonces, descubrirse, para mí, es darse cuenta de esas enormes posibilidades de que con lo que tienes, con lo que te tocó, con tu historia, sea cual sea esta, incluso con aquello que más te ha dolido, puedes construir hoy una vida alegre y una vida contenta y una vida buena para ti. La de los demás, pues les toca a cada quien. Pero si uno deja de ser elemento de discordia para convertirse en un factor de cosas positivas, pues incluso puedes regar un poquito esa buena vida hacia los demás, ¿no? Sobre todo a la gente que quieres, porque yo creo que
la parte más perversa y triste de la adicción es que lastimas a la gente que más te quiere. Fer, eres un testimonio de que se pueden vivir dos vidas, de que no importa de dónde vengas o qué haya pasado, hay una oportunidad de ser mejor cada día. Nosotros te agradecemos muchísimo que hayas dedicado un espacio de tu tiempo para estar aquí con nosotros y hagámoslo pronto de nuevo. Me parece que estos son episodios que merecen tener un update más adelante. Muchas gracias por tu tiempo, Fer. Encantado, Héctor. Gracias a ti. Te admiro mucho esta labor que haces de cambiar conciencias. Sabes que te quiero, te admiro y gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias y los esperamos pronto en el siguiente capítulo de Descúbrete Más, el podcast. Los invitamos a que vayan a nuestra nueva comunidad en comunidad.descúbrete.mx, donde encontrarán todo un ecosistema de información, de videos, de posts y una comunidad que piensa como tú piensas. Si estás escuchando esto, ve por favor a comunidad.descúbrete.mx. Gracias y nos vemos en la próxima.